Hace poco rato me llegó una consulta de uno de mis suscriptores en el canal de YouTube, por lo tanto, obviamente de que por el hecho de ser uno de mis suscriptores yo me debo también a poder solucionarle algunas dudas, consultas que pueda tener con respecto a mi contenido que es de matemática. Me preguntaba sobre los puntos notables del triángulo. Ya, entonces yo le voy a explicar, hace años que no trabajo ese tema, pero veamos cómo está la memoria. ¿Ya? Vamos a partir primero en un triángulo viendo cuáles son las líneas o las rectas principales que se conocen y que son denominados generalmente como elementos secundarios del triángulo. Vamos a la hoja de trabajo y ahí les explico. Lo primero que voy a hacer es, en un triángulo voy a explicar eh, todos los elementos secundarios, ¿no? Entonces, para eso, acá en este triángulo que voy a dibujar, ahí, que es un triángulo cualquiera, ¿ya? Así, a pulso, ¿ya? Vamos a partir dibujando entonces cada uno de los elementos secundarios. Vamos a partir, voy a colocarle ahí los vértices ABC. Vamos a partir dibujando la altura. ¿Qué es lo que es la altura? Bueno, un trazo perpendicular que parte desde un vértice, de cualquiera de los tres, ¿cierto? Yo lo voy a hacer aquí desde el vértice C, que parte desde el vértice hasta el lado opuesto, pero con una condición particular, especial, que por eso se denomina altura y que es que debe llegar en forma perpendicular al otro lado del vértice C, ¿ya? Al lado opuesto del vértice C. Entonces, esto es lo que corresponde a una altura, habitualmente simbolizado por h. Entonces, definición de altura, ¿ya? Un trazo que parte desde un vértice y llega al lado opuesto en forma perpendicular. Después, tenemos otra línea. Si el ángulo que está en C, si el ángulo que está en C lo dividimos en dos ángulos iguales, entonces voy a marcar aquí con dos rayitas para indicar que esos dos ángulos miden lo mismo. Si estos dos ángulos miden lo mismo, esta línea que yo acabo de trazar recibe el nombre de bisectriz. Por lo tanto, la bisectriz divide al ángulo del vértice en dos ángulos iguales. Nada en especial, ni una característica que tenga de qué pasa con el otro lado. ¿A dónde llegó? No. Lo que importa aquí en la bisectriz es que estos dos ángulos son iguales y punto. Después tenemos una línea que nuevamente parte desde el vértice, en este caso estoy utilizando solamente el vértice C, y que al trazarlo llega justo a la mitad del otro lado. O sea, aquí tenemos que suponer ahí que este punto es justo la mitad de ese lado AB, ¿ya? Por lo tanto, si estos dos trazos, le voy a poner D, si estos dos trazos AD y BD, si estos dos son iguales, esta línea que trazamos desde el vértice recibe el nombre de transversal, aunque ahí ya empiezan a darse algunas situaciones especiales porque depende del país, ¿ya? En algunos países lo denominan con un nombre y en otros países con otro. Entonces, esto que yo acabo de denominar como transversal de gravedad, en otras partes le llaman media o también le llaman mediana, ¿ya? Y nos estaría faltando eh, una recta, una recta que va a pasar, aquí lo vamos a dibujar, así, a ver, que va a pasar justo por el punto medio. ¿Se fijan? Justo por el punto medio pasó la recta, pero en forma perpendicular. Bueno, esa recta que hicimos en forma perpendicular y que pasa justo por el punto medio de uno de los lados del triángulo, recibe el nombre de simetral. Pero en algunos países se llama simetral, porque en otras se llama mediatriz, ¿ya? Entonces, tenemos la altura del vértice perpendicular al otro lado, la bisectriz que divide al ángulo del vértice en dos ángulos iguales, la transversal de gravedad o media o mediana, ¿ya? Que
divide, no, primero que parte de un vértice, ¿cierto? Y divide o llega al punto medio del lado opuesto, ¿ya? Entonces AD con BD son iguales, miden lo mismo. Y por último la simetral, que es una recta perpendicular en el punto medio de uno de los lados del triángulo, ahí, en este caso a AB, ¿ya? Ahí está marcado los 90 de perpendicular, y esa línea se llama simetral, o esa recta se llama simetral, pero también se le conoce como mediatriz. Listo, ahí está, dicho así en forma general, a grandes rasgos, para que ustedes, especialmente quien me está consultando, ¿cierto? Tenga más o menos la idea clara de cada uno de esos elementos que, como le dije, se denominan elementos secundarios del triángulo. Pero estos elementos secundarios del triángulo, ¿ya? Cuando se trazan los tres que contiene cada triángulo, empiezan a aparecer unos puntos denominados puntos notables, ¿ya? Y veamos entonces, con cada uno de los elementos, cómo llegamos a esos puntos notables. Entonces, la altura. Partimos con la altura. Ya, perfecto. En un triángulo cualquiera, ahí está el triángulo cualquiera, dibujamos entonces desde cada vértice, desde A, desde B, desde C, un trazo perpendicular. ¿Ya? Entonces, desde A, trazo ahí, perpendicular, al lado opuesto al vértice A. Con B hago la misma cosa, trazo ahí una línea que llegue en forma perpendicular, y desde C hago lo mismo, bueno, ahí aproximado, ¿cierto? Tracé las tres alturas, ¿ya? Habitualmente cuando parte desde A, la altura se dice que es h sub A, desde B h sub B y desde C h sub C. Pero aquí lo importante y lo interesante, es de que cuando hicimos eso se nos intersectaron estas tres alturas en un punto. Generalmente se simboliza con H mayúscula, porque ustedes saben que la letra da lo mismo. Se puede usar cualquiera de ellas. Ya, esa H, ese punto, es un punto notable, ¿ya? Y recibe el nombre de ortocentro, ¿ya? Entonces, tenemos que al trazar las tres alturas se cortan en un punto, ¿ya? Ese se llama punto notable, y este punto notable, en este caso, se denomina ortocentro. ¿Qué más se puede agregar con respecto a esto de trazar las alturas? Quizás lo que es conveniente saber de que esta intersección que hice aquí de las tres alturas no siempre está dentro del triángulo, ¿ya? Porque si uno hace un triángulo acutángulo que tiene sus ángulos agudos, ¿ya? Si yo hago un triángulo acutángulo, puede ser el isósceles, puede ser un isósceles, puede ser el equilátero, en fin, y trazo entonces las tres alturas, va a ocurrir eso que ocurrió en el que hice yo anteriormente. Pero sigo por acá. Si el triángulo es rectángulo, ¿ya? Si el triángulo es rectángulo, hagamos un triángulo rectángulo, así. Voy a poner a ABC. Al trazar las alturas, por el hecho de ser rectángulo, aquí hay 90 grados y CA y BA corresponden a altura de ese triángulo, ¿ya? O sea, en este caso, los lados corresponden también a la altura, y me faltaría una que es la que parte del vértice A para llegar ahí en forma perpendicular al lado BC, y entonces aquí vean que las tres alturas, o sea, el ortocentro, corresponde a un punto que está en el vértice del triángulo. Bien, teníamos entonces acá el ortocentro en el interior, acá lo tenemos en un vértice, que es justo el vértice donde están los 90 grados, y si el triángulo es obtusángulo, estaríamos hablando de un triángulo más o menos por ahí,
¿ya? Y entonces si trazamos las alturas, por ejemplo aquí podemos hacer la primera altura que llega perpendicular, no al lado opuesto, a la prolongación del lado opuesto, ¿ya? Porque si no llega al lado opuesto tiene que llegar a su prolongación. Y aquí hago lo mismo, hago la altura, ya, de estos dos vértices, me falta este, ¿ya? Pero vean de que si yo trato de dibujar acá, no me va a quedar de 90 grados, ¿ya? Entonces voy a tener que también hacer aquí una prolongación de un lado para poder aquí dibujar la altura, ¿ya? Entonces tenemos aquí una altura 1, una altura 2 y una altura 3. Y uno dice, ya, pero ¿y dónde se cortaron? Ya, aquí es más difícil hacerlo así a mano alzada como lo estoy haciendo, porque tendría que extender todas estas alturas así, extenderla, todo esto, y aquí no me resultó para nada. Eso tendría que haber sido más, un poco más así, ¿cierto? Para que aquí se hubieran cortado las tres alturas. Ya, supongamos que ahí estaba esa altura, ya, y ahí está el ortocentro. Ya, pero la idea es mostrarle esto, que en el triángulo acutángulo el punto notable está en el interior, en el rectángulo está en un vértice y cuando es obtusángulo está en el exterior. ¿Mm? Mucho cuidado con el triángulo obtusángulo, ¿eh? Dentro de los ejercicios es uno que se ocupa bastante, justamente porque cuando uno tiene un triángulo obtusángulo y tiene que trabajar con la altura, ¿ya? De repente no se da cuenta de que aquí esta altura hay que graficarla o hacerla fuera del triángulo. Y muchos ejercicios entonces para poder resolverlo tengo que hacer esa altura y de repente no se les ocurre, entonces bueno, por eso se les presenta dificultad cuando aparece un triángulo obtusángulo en la parte de ejercitación. Ya, ahí le di todas las indicaciones de altura. Estoy trabajando así, sin apuntes, sin nada, sino que recordando todos estos contenidos que uno trabajó hace bastante tiempo. O al menos yo lo trabajé hace bastante tiempo. Vamos con el siguiente. Ya, listo la altura. La bisectriz. Bisectriz. Entonces, dijimos que si uno hace un triángulo, la bisectriz simplemente es un trazo que me divide a cada ángulo, a cada ángulo del vértice en dos ángulos iguales. O sea, yo aquí tiro una línea, dividí en dos ángulos iguales, con una rayita ahí, ¿ya? Indicando que son iguales. Lo mismo hago en este, ahí, en aproximado, ¿cierto? Estos dos son iguales, ya, dos rayitas. Y ahora viene el tercero, que ahí lo vamos a hacer cuadrar, ahí está. Y entonces tres rayitas y tres rayitas, en fin, para indicar que esos ángulos son iguales. Y ocurre lo mismo que en las alturas que se me intersectan en un punto, ¿ya? Pero obviamente que ahora son bisectrices, así que ya no puedo denominarlo ortocentro como en el caso anterior. Entonces, este punto notable lo vamos a simbolizar como I, y esa I recibe el nombre de incentro, ¿ya? Incentro. No tiene ninguna característica en especial, alguna propiedad aquí, ¿ah? Al menos pareciera que no, aunque hay algo por ahí que igual les puedo contar. Pero lo importante aquí es que este punto tiene una utilidad. Y esa utilidad es la siguiente, de que por eso también se llama incentro, ¿ya? Porque este punto, si ustedes entierran el compás ahí, ¿ya? Entierran el compás, podrían hacer una circunferencia y sería una circunferencia inscrita, ¿ya? Así que cuando ustedes en un dibujo quieren hacer una circunferencia que entre justo inscrita acá, o sea, tangente a cada lado, entonces trazan las tres bisectrices y ese puntito de la intersección sirve para enterrar compás y el compás entonces ustedes lo giran y listo. Y forman la circunferencia. Ahí lo voy a colocar, circunferencia, así se simboliza, o en algunas partes, inscrita. ¿Ya? Yo les mencionaba recién de que yo le decía no hay ninguna propiedad, pero en realidad hay una, claro que no sé si corresponde de acuerdo
a la consulta que me están haciendo. Pero coloco todo y si está de más, bueno, no importa. Como dicen, el saber no ocupa lugar. Así que vamos con lo siguiente. Eh, el señor Apolonio. Apolonio, antiguo, viejito. Alguno dirá que fue compañero curso mío. No, nunca tanto. Ya. Apolonio determinó lo siguiente, que cuando se traza una bisectriz, ahí voy a marcar que estos dos ángulos son iguales, ya le voy a poner B, que es bisectriz. ¿Mm? Si tenemos las medidas de estos trazos, M, N, P, Q, cada trazo mide M, mide N, mide P, mide Q, ¿ya? Se da una razón, no, una proporción entre estos cuatro trazos. ¿Ya? Se da una proporción. Interesante. Donde M es a Q, ¿ya? M es a Q, vean que ahí me estoy refiriendo a ese triángulo, ¿ya? M es a Q, como N, en el mismo orden, M es a Q, como N es a P. Eso es lo que determinó este caballero. Hay una demostración bien interesante de eso, pero no nos vamos a meter en eso por ahora. ¿Ya? Bueno, esa es la relación que se ocupa con el teorema de Apolonio cuando se tiene un ejercicio en que aparece la bisectriz. Ya, se los doy como dato adicional. A lo mejor puede servir en algún momento. Ya, pero sigo, ¿cierto? Porque ya altura, bisectriz, ¿ya? Me faltaría entonces, a ver, vamos a la hojita de trabajo. Faltaría ahora la denominada transversal de gravedad. Pero transversal de gravedad en algunos países, ya le dije, en otros se llama media y en otros se llama mediana. Ya. ¿Cuál era la transversal de gravedad? Partíamos desde el vértice y llegábamos justo a la mitad del otro lado, así que ahí más o menos uno tiene que ubicar dónde está la mitad y llegamos ahí a la mitad. Bien chuequito, que bueno. Lo mismo hago con C, llego ahí aproximadamente a la mitad del otro lado. Y con B la misma cosa, y supone que está más o menos la mitad y uno y ya, por ahí. Entonces, estos tres puntos corresponden a los puntos medios. El punto medio de AB, de BC y de CA. Y le voy a poner D, E, F. Bueno, y ocurrió lo hermoso de que ocurre con esto, de que piensen que uno creó esa definición que del vértice llega al punto medio, recibe un nombre, pero que si uno traza los tres, se cortan en un punto. ¿Ya? Y eso lo interesante. Punto que lo vamos a denominar G, y esa G tiene los siguientes nombres. Si yo hablo de transversal de gravedad, se llama centro de gravedad. Los nombres, centro de gravedad. Pero también se le denomina baricentro. Mira, baricentro. O también se le denomina centroide. Centroide, ¿ya? Todos esos nombres. No, incluso hay otro más, ¿no? Centro de masa. Ya, pero estos son los que generalmente se utilizan. Y le doy todos los nombres porque no sé de qué país me están consultando y tampoco sé de qué país de repente pueden ver el video. Entonces, para que no se pierdan con tantos nombres. G. Entonces, este punto notable, G, ¿ya? Que tiene cualquiera de estos nombres, cumple con una propiedad que es bastante interesante y que en algún ejercicio, cuando uno sabe esta propiedad, puede resolverlo, y si no, no. Y muy utilizado en las Olimpiadas. En las Olimpiadas Matemáticas, ese puntito hay que dominarlo. ¿Cuál es la propiedad de la cual estoy mencionando? Bueno, que si medimos AG, este trazo, y medimos GE, esos dos trazos están en razón de 2 es a 1. Bien simple, eso es lo que hay que saber.
desde el vértice a ese punto vale el doble que desde ahí hasta el otro lado. Y eso pasa con cada una. Yo escribí una sola, ¿cierto? Pero con cada una de las transversales ocurre lo mismo, ¿ya? Así que, interesante. Tenemos ahí un teorema que se puede ocupar en cualquier momento cuando uno le hablen de transversal de gravedad, de baricentro, centroide, como lo quieran llamar, ¿cierto? Sabemos que podemos aplicar esa propiedad. Y no solamente eso, porque usted a lo mejor le puede llamar la atención los nombres, que de dónde aparece eso. Por ejemplo, centro de gravedad. ¿Por qué se llamará centro de gravedad? Y mire, ustedes lo pueden experimentar de manera práctica de la siguiente forma. Recortan un triángulo, le dibujan las tres transversales, ¿ya? Y en el punto donde se cortan va a tener un significado especial con ese triangulito que ustedes tienen recortado. ¿Por qué? A ver, acá tengo un pedacito para ver. Supongamos que este fuera el triángulo. Porque si ustedes tratan de colocar un lápiz y de que la hoja se pare ahí, no se puede. No se puede. ¿Ah? Y el triángulo menos todavía. A no ser que ustedes coloquen justo el lápiz donde está el punto donde se intersectan las tres transversales. O sea, el centro de gravedad. Y por eso se llama centro de gravedad. Porque es la única forma de poder parar un triángulo sobre un pilar, ¿ya? Así que, bueno, ahí se los digo así, o se los menciono un poco a la rápida, pero fue como surgió esta clase. Esto surgió así rápido, una consulta, ya te lo explico y vamos, ya avancemos. Ya, sigamos, vamos. Estábamos entonces con el centro de gravedad, con las transversales. Ya. Vamos ahora entonces a la simetral. Ya. Entonces, nuevamente un triángulo cualquiera, ABC, típico. ¿Y qué es lo que es la simetral? Ubico el punto medio del lado, pero ahora, a diferencia de todos los anteriores, no lo uno con los vértices, sino que trazo una línea en forma perpendicular, no la chunté, ya, trazo una línea en forma perpendicular que pase por este punto medio, en forma perpendicular. Eso es lo que se llama una simetral. Entonces, ahora el asunto estaría en hacer las tres simetrales, ¿cierto? Entonces aquí también ubico el punto medio, más o menos en forma aproximada, y tiro una línea, dibujo una línea perpendicular, le voy a poner simetral 2. Y lo mismo hago con tercero. Ubico ahí el punto medio, más o menos hago la línea perpendicular, ¿ya? Esto obviamente se hace con implementos geométricos cuando uno quiere hacerlo bien hecho, ¿cierto? Y bueno, y acá viene otra vez lo interesante, de que se nos intersectan en un punto. Y ese punto, ¿ya? Le vamos a colocar punto, ¿cuánto le coloco? Ya, para no enredarlo con otras letras, ya, T, da lo mismo. Ese punto recibe el nombre de circuncentro. Así que ahí tenemos otro punto notable, denominado circuncentro. No se olviden que esta simetral también recibe el nombre de mediatriz. No tengo que olvidarme de colocarle los dos nombres que se conocen para que les sirva el video al que lo vea, sea del país que sea. Entonces, dibujamos las tres simetrales o las tres mediatrices, se cortó, se intersectó en un punto T, y ese punto T se llama circuncentro, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando dibujamos las bisectrices, las tres bisectrices, se cortó en un punto y hicimos la circunferencia inscrita? Por eso se llamaba ese punto incentro.
Bueno, este se llama circuncentro porque este punto usted entierra en el compás ahí y sirve para hacer la circunferencia circunscrita. Circunferencia circunscrita, por eso se llama circuncentro. ¿Ya? Así que ahí tienen la utilidad de ese puntito que uno puede servir. Ya, trazar simetrales, ¿para qué sirve ese punto? Bueno, ese punto sirve para entonces dibujar esa circunferencia circunscrita que es que pasa o es tangente a cada vértice del triángulo. ¿Ya? Bueno, ahí le di los puntos notables que salen de trazar estas líneas secundarias en el triángulo. Yo espero que con eso se solucione la consulta que me estaban haciendo. Como les digo, no hice una clase así netamente bien preparada con los, digamos, con los apuntes necesarios, sino que lo hice de acuerdo a lo que me acordaba bien del tema. Así que si todavía hay duda de algo, bueno, después de esto se pueden hacer muchos ejercicios, por cierto, esa es otra tarea ya. Primero es entender todos estos conceptos y después dedicarse a hacer ejercicio. ¿Ya? Bueno, pero si tienen alguna duda, es cosa de que me escriban. Habitualmente yo respondo lo antes posible. ¿Ya? A veces en el minuto, a veces en, bueno, 2, 3 horas, pero respondo. ¿Eh? Así que bien, eso sería todo. Nos vemos hasta otro video, hasta otra consulta. Chao.